Al leer hoy las novelas de Asimov, te das cuenta de lo equivocados que estaban él y los ingenieros de robótica. Predijeron robots inteligentes y en 2014 teníamos el aspirador Roomba y el Dinoraptor. Es para reírse. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon a great crusade. Like Madison Avenue, life in the sun. When he was gone, I was practically a prisoner in my... Discouraged, disgruntled, heck no. They're glad. Rovolución. Cuando hacemos reuniones científicas los fines de semana, unas 30 personas vienen a hacernos preguntas. Y la más repetida es, ¿el robot anda? Por alguna razón, parece ser algo importante. Tal vez porque nosotros caminamos erguidos, a diferencia de otros animales. La otra pregunta que se repite es, ¿puede hablar? Escuchamos esas preguntas constantemente. Y entonces nos damos cuenta de que aún nos queda mucho camino por delante. Los robots humanoides actuales no son capaces de bajar una pequeña cuesta. Se caen de bruces. Y es imposible que anden por el campo. La gente que trabaja en robótica será la primera en decirte que los robots de ciencia ficción son muy superiores a los reales en cuanto a lo que son capaces de hacer. Los robots de la Guerra de las Galaxias, C-3PO y R2-D2, son como caricaturas de El Gordo y el Flaco que jamás seríamos capaces de hacer. Me refiero, por ejemplo, a dominar 6 millones de idiomas. El cine ha lanzado el desafío. El problema de la relación entre la robótica y el cine es que el cine mete a la gente en la era de los robots, lo que provoca que se pregunten por qué todavía no hay ninguno. El listón está tan alto que, a menos que un robot pueda hablar, caminar y comportarse como un humano y ser un androide, la gente se decepciona. La ciencia ficción es el reino de artistas y escritores. Se trata de llevar a la humanidad al futuro. Aunque los cohetes y los androides líquidos, como los de Terminator, no existan. Aunque he leído hace poco que los robots líquidos están de camino. Se trata de ciencia ficción, pero se convierte en el plan de acción de los científicos. Creo que ciertos proyectos tienen como objetivo cosas inventadas en la ciencia ficción. La imaginación de los escritores iba por delante de la de los investigadores, que se encargaron de crear lo que los escritores habían inventado. El primer contacto con los robots fue la literatura de ciencia ficción. Asimov fue mágico en ese sentido. Iron Man fue una de mis películas y mis cómics favoritos. Terminator. Blade Runner. La saga de la Guerra de las Galaxias estuvo representada por los robots, el humanoide y la inteligencia de R2-D2, que es muy útil, aunque no parezca una persona. Los personajes de la Guerra de las Galaxias tienen que ver con lo fantástico. La película no es de ninguna manera una imagen del futuro. Se basa en la fantasía, en héroes, en lo fantástico. Es un cuento de hadas. R2-D2 y C-3PO son parte de esa tradición. Los robots no son un objetivo en sí mismos. Son una manera de hablar del futuro de la humanidad, de la tecnología. El gran miedo del hombre es que el cielo caiga sobre nosotros y que el mundo se acabe. ¿Qué quedará si eso pasa? ¿Sobrevivirían los robots? ¿Estarían a nuestra altura? This is great, Doctor! The greatest invention!
Los robots son fascinantes porque son objetos diseñados y pueden ser divertidos, adorables, feos, tal vez den miedo. Sea como sea, provocan una reacción. La fascinación es tremenda. Y hace mucho tiempo, gente como Descartes, en una época en la que los robots estaban muy lejos, ya especulaba con hacer robots que parecieran humanos. Es la idea de crear un ser viviente a nuestra imagen y semejanza. En términos bíblicos, se ve de dónde procede esta idea. Cosas como los coches que aparcan solos y artefactos tecnológicos mucho más sofisticados no provocan la misma fascinación. Cuando el público imagina un robot, ve un humanoide de metal o plástico. Goldorak para las generaciones más viejas y Terminator para las más jóvenes. De hecho, es más simple que eso. Hay 3 elementos: sensores que captan el entorno, procesadores que analizan y toman decisiones y los impulsores que interactúan con el mundo real. Este trío de sensores, procesadores e impulsores definen el desarrollo que convierte máquinas en robots. De hecho, la condición clave que hace que un sistema sea un robot es que su comportamiento difiere de lo que percibe. Necesita sensores, la habilidad para interactuar con el entorno y un sistema de toma de decisiones que una esos 2 elementos. Sin sensores tendremos un autómata que reproduce el mismo comportamiento, ajeno a los cambios en el entorno. Por ejemplo, algunos insectos son autómatas. Las avispas están programadas para enterrar sus larvas. Y si tú las sacas, ellas repiten la operación. No se dan cuenta de que tienen que parar. Y eso las convierte en autómatas. Lo singular de los robots, al igual que los ordenadores y otros dispositivos, es que pueden hacer cosas mucho mejor que nosotros. Nuestros cuerpos no toleran altas temperaturas, no son muy precisos. Los robots pueden enviarse a lugares de desastres nucleares y no supone un sacrificio porque son máquinas. El hombre crea máquinas para compensar sus limitaciones físicas, nada nuevo. Si quieres cortar el césped, no te planteas quemarlo, inventamos el cortacésped. Ahora tenemos robots que hacen cantidad de cosas por nosotros. El propósito de los robots es ayudar a sacar lo mejor del hombre, ayudarle a crecer, a ser él mismo. Hay cosas que ya tenemos dominadas y otras llegarán en el futuro, pero lo principal es que cuando un robot interactúa con alguien, el protagonista es la persona, no el robot. Para mí eso es lo que importa. Cuando tienes un perro en casa y te sientes deprimido, el perro lo detecta y se acurruca a tu lado y te mira con esos ojitos y mueve las pestañas, y tú le acaricias y te sientes mejor. Sin hacer demasiado, el perro muestra amabilidad y cariño y te ayuda a sentirte mejor. Nuestros robots hacen algo parecido. Existen. Están presentes en nuestras vidas. Viven artificialmente, pero están vivos. Deseosos de satisfacer nuestras necesidades, incluyendo nuestras necesidades emocionales y psicológicas. Reconocen cuando estamos bien y pueden incluso entretener a tus hijos o a tus nietos cuando no te encuentras bien. O pueden incluso mostrar los vídeos de tus cumpleaños. Están ahí para hacernos sentir mejor. Tener un robot en casa mejora nuestra vida. La palabra robot fue inventada en la década de 1920 por un escritor checo llamado Čapek, quien tenía esa idea de un hombre sin cerebro. Eso creó en nuestra imaginación la idea de que el robot era una persona con cara humana, pero sin cerebro. Una especie de máquina humana. Por eso la gente pensó que era el momento de tener robots. En la década de los 70 y 80, la Guerra de las Galaxias y otros inventos tecnológicos implantaron la idea de robots humanoides en la mente de la gente. Todo aparato tiene una interfaz, muchas de las cuales son incomprensibles. Las primeras pruebas con los smartphones, por ejemplo, pusieron de manifiesto que eran muy complicados. Apple sacó entonces el iPhone y todo el mundo lo entendió. En cierto modo, los robots son perfectos porque todos sabemos cómo hablar con otras personas, sabemos a dónde mirar y sabemos estrechar la mano al conocer a alguien. Les enseñas una escoba y significa que hay que barrer. Es la interfaz más extraordinaria jamás creada, algo que cualquiera en cualquier lugar puede entender. Hay que tener en cuenta que la idea del robot humanoide sugiere un robot multitarea que puede hacer cualquier cosa.
Mientras que para los ingenieros, la mejor solución es hacer un robot para una tarea concreta. Las lavadoras y los lavavajillas ya están instalados en nuestros hogares. Se está desarrollando ahora el coche que aparca solo. También hay aspiradoras robot. El caso es que aún no tenemos robots que lleven a nuestros hijos de la mano al colegio, por ejemplo. La tecnología ha traído un grado de progreso inspirado por el público, pero no se ha centrado en el progreso de una única máquina que haga todo. El robot humanoide se asemeja un poco a los primeros días de la aviación. Entonces se pensaba que los aviones tendrían alas batientes, pero nunca fue así. No obstante, inspiró a los investigadores de todo el mundo para desarrollar una revolución en la aviación. Actualmente sucede lo mismo, y de la misma manera, el robot humanoide es el fundamento para investigar. Y en cierto modo funciona. Hay muchos problemas que resolver, lo que significa que queda mucho por investigar, lo que significa a su vez que tendremos muchos robots. En comparación con la historia de la física, las matemáticas, la biología, la robótica es una disciplina muy joven. Una disciplina que surgió en realidad en el nuevo milenio. Los primeros investigadores en robótica llevan mucho tiempo jubilados. Y ahora ya somos la tercera generación. Esas personas eran nuestros profesores de la universidad. Es, por lo tanto, algo muy reciente. En el pasado de la robótica, hubo un período de fantasía. Mucho antes de que existieran los microprocesadores, la gente soñaba con los robots. Querían mejorar los autómatas que ya tenían. Luego, en los años 60 y 70, cuando llegaron los primeros procesadores, apareció lo que se conocía como robótica industrial, con Francia a la cabeza. Fue como una especie de dinosaurio enjaulado que se montaba en talleres para fabricar grandes piezas industriales. Más tarde, la robótica tuvo un período de vacas flacas entre 1980 y 2000, mientras se esperaba el desarrollo de un componente vital, Internet. Recuerdo perfectamente que en algún momento de 1980 pensé que algún día trabajaría en la creación de robots, pero que no era el momento porque la tecnología no estaba preparada para ello. El mundo no estaba preparado para ello. Después de eso seguí evaluando la situación y preguntándome si era el momento adecuado. Entonces, cuando Sony lanzó Aibo, me desilusioné pensando que me habían ganado, pero me dije que en realidad no era el momento adecuado. Por aquel entonces no lo sabía, pero lo que faltaba era Internet y todo lo que permitiría que los robots evolucionaran. Faltaban las comunicaciones y el diálogo que está disponible desde hace poco gracias a la telefonía móvil. Las cosas no estaban listas y Aibo fue muy frustrante y no caló. Afortunadamente, Aldebaran no se lanzó en aquella época. Esperamos el momento adecuado. Aldebaran se creó en 2005, antes de que la tecnología estuviera lista, pero estaba lo suficientemente cerca como para saber que llegaría pronto. Creo que llegamos en el momento oportuno porque ahora somos el líder mundial en este tipo de robots. Los ingenieros en robótica trabajan ahora en la suposición de que dentro de 20 años la vida será muy diferente porque tendremos robots entre nosotros. En comparación, digamos, con hace 100 años, cuando apenas había coches o aviones y no disponíamos de sistemas de comunicación complejos. Vemos que el impacto de la robótica en nuestra civilización es muy reciente, dentro de un periodo de tiempo de una única generación. Lo que sucede ahora con la robótica es lo mismo que sucedió en los 60 con los ordenadores. El propio Bill Gates ha dicho que es exactamente la misma situación que con la ciencia informática cuando creó Microsoft. Muchas empresas están empezando con la intención de ser la robótica Microsoft del mañana. Es el momento de invertir dinero. Es perfecto, porque significa que los gobiernos están preparados para invertir mucho dinero en robótica en un intento por ir un paso por delante. Muchos actores de este sector, que empezaron con la electrónica de consumo o los aspiradores iRobot, se han pasado a la robótica. Y los grandes grupos como Amazon, Google, Facebook se han involucrado. La presencia de rivales tan potentes tiende a desalentar a la gente, pero creo que en realidad es algo muy positivo.
En primer lugar, estos robots son completamente diferentes. En los robots hay un lado cultural y los estadounidenses son gente muy práctica, muy realista en cuanto al uso, el mercado y lo que se necesita. Quiero un robot que satisfaga una necesidad operativa y utilitaria. Mientras que prevalezca esa mentalidad, seguiremos haciendo robots aspiradoras y otras máquinas y habrá un gran mercado que tendrá mucho que ofrecer. Pero si hacemos robots humanoides cuya principal función sea la interacción y la comunicación, no será un mercado que lidere Estados Unidos. Google, Amazon y las grandes corporaciones estadounidenses que han entrado en robótica van a dirigir el mercado. Ensalzarán la robótica y evangelizarán al resto, diciéndonos que ha llegado el momento. Pero seremos nosotros quienes fabricaremos esos robots y los que recojamos los frutos. En los experimentos con personas que no están familiarizadas con robots, si les ofreces enseñarles uno, te dicen que no están interesados. Les asusta y dicen que no sabrían cómo usarlo. Y les dices, ¿seguro? Mire lo que tenemos. Entonces les enseñas a Now y la reacción es positiva. ¡Qué chulo! ¿Qué sabe hacer? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Habla? Nuestro fundador, Bruno Meissonier, prestó siempre mucha atención al aspecto, haciendo robots con buena imagen, con formas redondeadas para esconder la tecnología que integran, y que se olvide de que es un objeto tecnológico para que sea visto como un compañero. Decidimos ponerle ojos grandes y grandes orejas para mostrar que se centra en la interacción. Pero dado que los robots forman parte de la imaginación colectiva, fue difícil hacer algo diferente a las ideas preconcebidas creadas por los robots de ficción. Así que las formas de Now o de Pepper son posiblemente nuevas para la gente, y hemos optado por una forma infantil en el caso de Pepper, incluyendo la voz, que es muy importante. Empleamos mucho tiempo en buscar la voz adecuada, ni demasiado robótica ni demasiado humana, para evitar malentendidos. El aspecto era vital para romper el hielo y dar el primer paso hacia la aceptación. Je m'appelle Nao. Je suis bien content de te rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. No es un humano que te habla, es una máquina. Ya conocen lo del valle inquietante, así que queremos estar en el lado correcto del valle inquietante. No queremos caer dentro, no queremos quedarnos cortos. Queremos un robot que la gente identifique inmediatamente como un robot. Por supuesto, la gente se puede encariñar con sus robots, pero con ellos tenemos una especie de pacto en el que decimos: eres una máquina, me gustas, pero eres una máquina, no una persona. Pepper? ¿Pepper? Salut. Je m'appelle Pepper. Je suis bien content de te rencontrer. J'ai envie de danser sur de la musique classique. Pepper, mírame. ¿Cómo estás? Trop cool. Je savais que tu allais dire oui. No. Pobrecito. Lo que nosotros conocemos como el Valle Inquietante es una manera de diferenciar a un robot con un parecido humano agradable, como Nao, por ejemplo, y a un robot tipo zombie hecho de látex y con efectos robóticos especiales para darle un aspecto humano. Bueno, más o menos. La reacción va desde sentimientos de simpatía y atracción a hostilidad. Si el precepto básico es que el 100% de parecido humano equivale al 100% de empatía, hay que superar entonces lo que denominamos valle inquietante. Es un problema real porque supone el límite de un robot humanoide. En cualquier caso, mis experimentos con robots de látex demostraron que son en un principio aterradores. Mucha gente dijo: yo no quiero tener esto a mi alrededor.
En Japón, el profesor Ishiguro está trabajando en ello, intentando hacer robots que se parezcan a él mismo o a su hija o a gente lo más cercana posible. Son robots con piel, cejas, pestañas, pelo y todo lo demás a los que él llama geminoides. Está intentando que parezcan personas, lo que me parece, científicamente hablando, realmente interesante, para ver hasta dónde se puede llegar. No estoy seguro de lo que quiere la gente. Creo que la gente prefiere mantener las distancias. Saben que no es un ser humano, así que no tiene sentido el intentar hacer una especie de persona falsa que tiene el aspecto de tu vecino. Los niños que ven a Nao se comportan como si se tratara de un humano o de algo vivo, pero saben perfectamente que es un robot, una máquina. Se sienten atraídos porque es bonito y su comportamiento recuerda al de una persona. Llevamos a cabo experimentos bastante divertidos, añadiendo al modelo ACube una característica que hace que gire la cabeza cuando alguien habla. Eso crea inmediatamente una sensación de presencia. Alguien está ahí, escuchando lo que se dice. Aunque es tan solo una máquina que se gira en dirección a la fuente del sonido, no hay nada humano en eso. Pero tendemos a considerarlo una forma de inteligencia, como cuando un niño gira la cabeza para ver quién está hablando. Imitar el comportamiento humano no consiste solo en repetir palabras, sino también los gestos y los movimientos de las manos. Cuando Nao habla, mueve las manos, se rasca la cabeza, gira la cabeza, te sigue con los ojos. Puede mirar hacia otro lado y luego volverse hacia su interlocutor. Básicamente, todos esos son rasgos humanos reconocibles. Puede que no sea capaz de hacer una lista, pero cuando se ven, se reconocen como características humanas. En el campo de lo que llamamos interacción hombre-máquina u hombre-robot, intentamos infundir al robot un comportamiento para que la interacción sea lo más natural posible. Para hacer que esa interacción sea natural, el robot necesita cierto grado de comportamiento inútil porque está transmitiendo una información. En el cine, pueden hacer que un envase de yogur parezca agradable y vivo, porque saben que un determinado tipo de comportamiento transmite cierto tipo de información. Infundir cierto tipo de comportamiento a un envase de yogur hace que parezca que está vivo. Hemos alcanzado una etapa en robótica en la que hay una apariencia de vida. Así es como se crea emoción. Ves a un robot elegir entre la ruta A o la ruta B y piensas, se lo está pensando. Afortunadamente es más sencillo que eso, pero es un escenario interesante. Al crear ese enlace se fomenta un grado de confianza básica en la robótica. ¿Se crea a través de la fantasía que tenemos sobre los robots? Es lo más probable. Pero en el futuro podremos satisfacer las necesidades básicas de la gente y por consiguiente superar este problema. Así que en vez de ser una extensión de nuestras fantasías, el objetivo está en las soluciones que nos puede ofrecer un robot. Ese es el reto de los diseñadores de robots del mañana. Es importante ser consciente de que una máquina es una máquina, con un botón de encendido y apagado y tal vez un generador, pero lo que siempre le faltará a una máquina, aparte de emoción que siempre será simulada, es la habilidad para decidir algo a partir de la nada. Un ordenador completa una secuencia de instrucciones, pero una persona de repente puede decir: estoy harto, voy a pintar un cuadro. Lo sé todo sobre inteligencia artificial y mucha gente podrá decir sí, pero podemos programar decisiones aleatorias. Pero eso no cambia nada. Sigue siendo un programa que se ejecuta en una placa de silicio. Lo que intento abordar en mi próximo guión es el hecho de que una tostadora siempre será una máquina. Sin embargo, decidimos seguir el camino de 2001, Odisea en el espacio, en la que el ordenador expresa una especie de sentimiento al final, cuando lo están desenchufando, pero en realidad es algo absurdo porque se trata de una máquina. Está marcado por lo imponderable, por lo inesperado. El astronauta al que ha expulsado de la nave consigue volver a entrar. Está más allá de su razón, más allá de su comprensión como ordenador.
De hecho, yo creo sinceramente que los robots siempre serán tontos porque son máquinas. Una copia del cerebro humano solo podrá ser eso, una copia. Y eso es lo que intentamos contar en nuestra próxima película de una manera entretenida, espero. El hecho de que los robots nunca podrán ser humanos. Her es un buen ejemplo de una inteligencia artificial de la que alguien se enamora. Los sentimientos humanos podrían simularse de una manera increíblemente realista. Recuerdo que hablé con un ingeniero de robótica a principios de la década de 2000 que me dijo que sería genial porque podrías tener a tu abuelo y a tu abuela en casa. Y yo le dije, ¿no le parece aterrador vivir en una sociedad con personalidades artificiales? Su respuesta fue muy americana. No veo el peligro, solo un gran mercado. Lo más aterrador que se oye es que la inteligencia artificial es el peligro número uno para la humanidad, porque las máquinas serán capaces de crear máquinas. Eso es obvio, como bien sabemos. Y llegará el día en que ya no necesitarán al ser humano o en el que lo consideren una amenaza. Y entonces tal vez seremos expulsados. ¿Será como una película de Cameron con una guerra entre máquinas? No lo creo. Los humanos serán eliminados o marginados. Mencionamos los sentimientos y como las máquinas no tienen, no tendrán ningún reparo en eliminar al ser humano. Son solo máquinas, tostadoras, no tienen sentimientos y creo que nunca los tendrán. ¿Llegará el día en que los robots nos superen y destruyan la raza humana? Todo es posible, pero ¿llegaremos a eso? Ya sabemos que en una partida de ajedrez, el ordenador siempre gana. Una persona jamás podrá volver a ganar a un ordenador. La tecnología es tal que los humanos no pueden resolverlo tan rápidamente. Durante mucho tiempo, la investigación en inteligencia artificial se centraba en el software de ajedrez, palabras y cosas así. Cosas incorpóreas a través de las cuales las funciones cognitivas superiores humanas están limitadas. Más tarde, en los 80, se desarrolló un enfoque radicalmente diferente. Si queríamos construir un sistema inteligente, primero teníamos que construir un insecto inteligente, luego una rata inteligente, y avanzar gradualmente hacia el ser humano, empezando con habilidades sensoriales y motoras y con la capacidad de moverse por el entorno. En 1950, Turing escribió un artículo emblemático sobre inteligencia artificial. En él describía el famoso test de Turing, que afirma que un ordenador sería considerado inteligente si un humano que interactuara con él a través de una pantalla o de un teclado fuera incapaz de distinguir si se trataba de un ordenador o de una persona real. Entonces y solo entonces será considerado inteligente. Curiosamente, nosotros los científicos que estamos interesados en la robótica mental, recurrimos al artículo de Turing y descubrimos que donde él define su test, añade que para crear un sistema informático con semejante capacidad, se requiere adoptar el enfoque de un niño, interactuando con su entorno y aprendiendo. Lo más curioso es que la primera generación de esos investigadores en inteligencia artificial se olvidaron de esa parte y se conformaron con intentar crear una especie de sistema experto que dominara el lenguaje. Cuando ahora releemos a Turing, nos damos cuenta de que su visión de un sistema inteligente necesita esa capacidad de aprender y de relacionarse con el entorno. Este sería el fundamento de la inteligencia. Y a un nivel mental, los ingenieros de robótica aspiran a construir un robot con los algoritmos de aprendizaje correctos que permitan desarrollar la inteligencia, tal y como lo hacen los niños. Y si quieres un robot que aprenda como un niño, tendrás que aceptar que a veces hará las cosas mal. Una característica inherente en los algoritmos de aprendizaje es la necesidad de explorar. En Blade Runner, un hombre entrevista a otra persona, que es en realidad un androide, y le hace muchas preguntas. Cuando el androide es incapaz de responder, le mata. No habíamos considerado el hecho de que si un robot tiene la capacidad de interactuar con el mundo, la naturaleza de las pruebas cambia completamente. El androide no pasó la prueba de inteligencia porque no pudo responder a la pregunta. Pero aún así es inteligente y es capaz de relacionarse con el mundo matando a su entrevistador.
Eso demuestra que en un sistema robótico, la capacidad de interactuar con el mundo aporta diferentes respuestas a la pregunta de qué es la inteligencia. Si se puede programar cualquier cosa en un robot, entonces se puede apagar con un simple comando. Por otra parte, en lo que al desarrollo se refiere, se puede hacer lo que se hace con una persona e infundirle valores y moralidad y enseñarle a no hacer daño a los humanos. Intentas asegurarte de que no se pasen de la raya y de que reaccionen si una persona lo hace. Esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿por qué queremos hacer robots? Si queremos robots que hagan exactamente lo que les decimos que hagan, no es el camino a seguir. Necesitas tener algo programado. Si un robot aprende como un niño, con los mismos defectos que un niño, entonces, lógicamente, acabarás teniendo un humano adulto. Lo que nos hace plantearnos la pregunta, ¿para qué hacer robots si ya tenemos humanos? De hecho, yo creo que estamos enfocando el tema de una manera equivocada. Si consideramos que los robots están aquí para servirnos, entonces el problema es sencillo. Queremos un coche de Google, por ejemplo, para que conduzca cuando estamos cansados y poder echar una cabezada en el asiento de atrás sin tener un accidente. Tiene una tarea concreta. No le pides a un coche de Google que cocine. Un robot humanoide es un ordenador en el que se coloca un chip, digamos en el hombro, para que descargue el programa adecuado que le permite realizar la tarea necesaria. La idea de un robot con inteligencia artificial capaz de hacer cualquier cosa está muy bien en teoría, pero en la práctica es inútil, porque lo que nosotros necesitamos es una máquina que realice una tarea concreta. Si conseguimos delegar en las máquinas todas las tareas más difíciles y raras, ¿qué consecuencias habrá? Nadie lo sabe. Podría ser Wall-E o podría ser Terminator. Lo más interesante es que, en ese sentido, la ciencia ficción es como un laboratorio de experimentación social sobre las consecuencias humanas y sociales del progreso científico. En este caso, en lo referente a los robots. Si observamos las máquinas y los robots, no son intrínsecamente buenos o malos. Serán como el hombre haga que sean. Hombre o robot, no sé cuál es el futuro, pero yo diría que ambos se unirán para formar algo nuevo. Algo que resulte en un transhumanismo, que combine lo mejor de nosotros con lo mejor de los robots para crear algo nuevo. Podría incluir también lo peor de ambos, dependiendo de quién lleve a cabo la fusión y con qué fin. Mientras sigamos teniendo el control, mientras nuestra investigación sea voluntaria y no forzada, lo más probable es que el producto final sea para bien. También puede ser que resulte ser un trabajo inútil y que aquello que admiramos no nos aporte nada útil y que sea tan solo un efecto puramente estético. Por otra parte, si las decisiones están en manos de gente con malas intenciones, siempre correremos el riesgo de que las cosas se descontrolen. Otro punto de vista se centra en abordar lo artificial para atender hacia lo humano. Usar el elemento humano como punto de partida y luego crear una versión artificial cambiándola y transformándola. Al principio se tratará de una reparación. Como siempre, así es como se venderá la idea, como un trabajo de reparación. Luego se transformará, se mejorará y más tarde tendremos el mito de Superman. Ya sabemos hacer ojos artificiales que no producen imágenes de la calidad del ojo humano, pero que pueden conectarse al cerebro, así que sabemos cómo hacer una interfaz de nervio óptico de silicio. Esto permite al cerebro de una persona ciega distinguir la luz a un nivel muy rudimentario, pero ya que se pueden fabricar ojos artificiales, técnicamente podemos hacerlos sensibles a los infrarrojos. Hay gente a la que le interesa ver con infrarrojos. Soldados, por ejemplo.
Así que habrá gente que empiece a quitarse voluntariamente partes de su cuerpo que funcionan para reemplazarlas por cosas que consideran más funcionales o mejoradas. Y eso presenta problemas éticos. Estamos en el campo de las prótesis, que está bien, no hay ningún problema. Luego habrá otra gente que quiera cosas de moralidad más dudosa. Como por ejemplo conectar un sapo o un animal pequeño a un robot para ver si el cerebro forma una interfaz con el cuerpo y el sapo aprende a usar su nuevo cuerpo de robot. Todo conduce a la idea de conectar un cerebro humano a un cuerpo robótico para ver qué pasa. Algunos experimentos han avanzado en esa dirección, especialmente con monos. Y nos resulta más atractivo porque son los animales más cercanos a nosotros. Los investigadores conectaron gran cantidad de electrodos al cerebro de un mono y luego conectaron el otro extremo a un brazo robótico. Y el mono aprendió a concentrarse para controlar el brazo robótico. Aprendió a cambiar la señal cerebral para enviar las órdenes adecuadas al brazo robótico para que cogiera caramelos y se los llevara a la boca. Pero eso conlleva poner electrodos en el cerebro de un mono después de abrirle el cráneo, cosa que no podemos hacer aún en seres humanos. He descubierto la Universidad de la Singularidad, que casualmente está frente a la sede de Google y de Apple, donde los innovadores y promotores invitan a los alumnos más brillantes del mundo a convertirse en los líderes empresariales del futuro. Son transhumanistas y su objetivo es que, puesto que podemos equipar un cuerpo humano con una válvula anular en el corazón, con un brazo artificial, con lentillas en los ojos o lo que sea, también podemos hacer algo parecido con la electrónica en el cerebro para al final tener solo componentes electrónicos. Como nuestro cuerpo es perecedero y los sentimientos y emociones solo nos retrasan, ¿por qué no deshacernos de todo y convertirnos en máquinas? Básicamente esa es la idea, y los estudiantes están ansiosos por oír al gurú de turno diciéndoles todo esto. Es casi una secta. ¿Son solo un atajo de locos o son peligrosos? Tienen el apoyo de los grandes poderes, así que da un poco de miedo. Es fácil imaginar a los transhumanistas prediciendo que tendremos habilidades que ahora no tenemos, con diferentes sentimientos y distintas maneras de entender la realidad, que serán tal vez más sofisticadas y más agradables. Cualquiera que sea la manera de enfocarlo, sigue surgiendo una pregunta básica. ¿Qué es un ser humano? ¿En qué momento, si vamos quitándole piezas, deja de ser un ser humano? Un famoso manga titulado Ghost in the Shell se hace esta pregunta de una manera tremendamente apropiada e inteligente. La protagonista, Motoko Kusanagi, no es más que un cerebro, aunque nunca queda claro, rodeado por una máquina, pero ¿es humana? ¿Sigue teniendo espíritu? ¿Sigue teniendo alma? Sus discípulos son un humano no transformado y un humano muy transformado llamado Batu. Es un tema peliagudo. Si se pone sobre una mesa un grano de arena y se van añadiendo granos uno tras otro, ¿en qué momento se convierte en un montón de arena? El asunto es complicado. Y de la misma manera, el indicador aquí no está claro. En realidad, alguien decide cuándo se convierte en un montón de arena. De la misma forma, un grupo de humanos decide sobre las normas en lo referente a la ética y a la moral en una civilización determinada en un momento determinado. Deciden si podemos o no hacer algo. Y los límites van cambiando. Por eso la ciencia ficción es interesante, porque plantea preguntas y ofrece respuestas que dependen del trabajo del escritor o del director de cine. Y esa respuesta se convierte en realidad entre los humanos, y ha sido decidida principalmente por humanos. Aceptamos la idea de que para ser proactivos debemos pensar primero e intentar entender los acontecimientos. La mayoría de los transhumanistas busca entender y controlar el desarrollo en vez de rechazarlo para no verse controlados por él. El controlar los acontecimientos significa que esos acontecimientos no te van a controlar a ti.
No sé si es bueno o no, pero no es el trabajo de los investigadores resolver temas éticos. La filosofía de los investigadores es desarrollar nuevas herramientas, técnicas y posibilidades. Y dejamos que sea la sociedad quien se encargue de decidir si son correctas y si deberían usarse. El tema surgió con el desarrollo de la bomba atómica y vuelve a estar presente hoy en día en relación a la robótica humanoide. Si me dijeran que continuara con mi investigación para que dentro de 3 años tengamos robots humanoides por todas partes, en las residencias de ancianos, etc., posiblemente lo dejaría. El tema ético podría disuadirme y hacerme pensar que debería estar trabajando en neurociencia, intentando entender cómo trabajan los humanos, en vez de formar parte de algo que no quieres que triunfe. El hecho es que las expectativas en torno a los robots son tales que, si decidiéramos dejar de trabajar en ellos, no estoy seguro de que pudiéramos. Tal vez hayamos superado el punto de no retorno, o pronto lo superaremos. Los mismos problemas surgen con la clonación. Sabemos cómo clonar seres humanos, pero hemos decidido prohibir esa investigación. ¿Es suficiente una prohibición? ¿Hemos sobrepasado ya el punto de no retorno en el que alguien en alguna parte acabará haciéndolo? Cuando vemos Yo, Robot o producciones protagonizadas por robots inteligentes, como la serie Real Humans, surge la cuestión de si debemos darles derechos y responsabilidades, convertirlos en ciudadanos. ¿Son ciudadanos de segunda? ¿En qué posición están con respecto a los animales? Para mí, un robot nunca se convertirá en un ser humano. Un abismo separa a las máquinas del hombre. ¿Y quién crea qué? Para mí es tan sencillo como eso. Cuando abres un ordenador ves circuitos y placas base. Es obvio que ahí nunca habrá conciencia. Y me asombra que haya gente que lo piense. ¿De dónde saldrá esa conciencia? Mi tesis versó sobre si un robot podía tener conciencia. Así que el tema subyacente era, ¿qué es la conciencia? Llegué a un planteamiento bastante negativo. La idea de que hay algo en la conciencia que no puede estudiarse científicamente. Podemos fabricar robots que tengan cierta conciencia de sí mismos, puesto que tienen conocimiento de su estado físico y de lo que están haciendo. Pero en lo que se refiere a sentir cosas, como las sentimos nosotros, no tenemos ni idea sobre el mecanismo subyacente. Yo tendría mucho cuidado en cuanto a las cuestiones de conciencia con los robots. Hay un experimento sencillo que demuestra la dificultad del tema. De hecho, es muy complicado determinar si una entidad tiene conciencia o no. Por ejemplo, yo me inclino a pensar que eres consciente porque te pareces a mí. Hay gente que cree que un perro tiene conciencia, otros no. En el caso de las ostras, todos tendemos a pensar que no la tienen, pero puesto que no tenemos acceso a ello, no lo sabemos. Tal vez las ostras tengan conciencia y una vida interior muy rica, pero no tenemos manera de saberlo. Nuestro único acceso es a través de nuestra propia experiencia, en primera persona, así que incluso si pudiéramos hacer un robot que en teoría tuviera conciencia, nunca lo sabríamos con certeza. El problema con los robots humanoides es que se integrarán fácilmente con los seres humanos, o al menos con los animales. Tendremos una especie de conexión emocional con ellos y ciertas expectativas en cuanto a lo que pueden hacer. Si alguno comete un error, diremos que no funciona, que es una mala máquina. Y si el error tiene consecuencias graves, buscaremos a quién culpar. La principal cuestión ética es, ¿quién es responsable? ¿Es esta máquina autónoma responsable de sus decisiones? ¿O es el programador? ¿O es el fabricante que contrató al programador? ¿Hasta qué punto de la línea de creación del robot hay que ir para encontrar al responsable? Estos temas tendrán que tratarse. Ahora mismo, solo se piensa en si un robot necesita un seguro de responsabilidad civil. No te imaginas la cantidad de veces que he hecho esto a lo largo de 2 años y medio. Encenderlo y apagarlo, encenderlo y apagarlo.
¿De dónde eres? Me encanta todo esto. Soy un gran fan de las películas de ciencia ficción, con o sin robots. Vale, enseguida. Esto no es un laboratorio. Mi intención no es construir un robot para desarrollar una máquina. Es una escultura. Es un proyecto personal. Le he puesto lo que me apetecía ponerle y, por supuesto, hablo de él con mucho cariño. Yo no solo construyo robots. Este surgió después de comprar una impresora 3D que me permitió modelar objetos para mi trabajo. Uno de mis primeros encargos fue hacer una prótesis de mano. El encargo al final no prosperó, pero puesto que mi impresora 3D funcionaba tan bien, decidí seguir adelante y hacerla por mi cuenta. Modelé la mano y luego la puse en Internet para que estuviera disponible para todo el mundo. Luego seguí con el antebrazo, el bíceps, el torso, la cabeza, y acabó siendo un robot. Fue el punto de partida de este robot, porque la impresora 3D funcionaba con software de código abierto. Utilizo Linux, que es también de código abierto, así que el robot es de código abierto. He creado una herramienta con la que se pueden hacer cosas. Constantemente van surgiendo robots nuevos y no dejo de sorprenderme. Lo interesante es que tienen distintos colores. La gente lo intenta con todo, naranja con amarillo, azul con negro, lo que le da al robot una cara diferente. No conozco los nombres, pero sé que hay varias universidades que trabajan en el proyecto. Hay padres de familia, están los makers y LabFab que los fabrican. Yo diría que unos 120 o 150 están en la misma fase que yo. Después de las manos hay mucho más. Solo la mano motorizada se ha descargado más de 50.000 veces. Se envía un mensaje que dice que es el primer robot fabricado con una impresora 3D, que nunca se ha hecho antes. Estoy aportando algo. El primer robot impreso en 3D. Lo cual envía un mensaje a las generaciones futuras que dirán, bueno, este tipo nos ha dado el primer robot. Tal vez nosotros podamos darle algo también. Tal vez debamos compartir en vez de intentar siempre vender y comercializar todo. Es una gran idea. La huella dactilar es una huella que representa un circuito impreso. En el centro está el logo de código abierto. Y esa es la huella, una huella digital numérica o una huella dactilar humana, algo a medias entre las dos cosas. De hecho, es mi huella. He escaneado mi huella dactilar y sobre ella he trazado los circuitos impresos. Me llevó mucho tiempo crearlo. Es para que todo el mundo recuerde que el punto de partida fue humano. ¿Ves? Soy como Geppetto con Pinocho. No hay manera de saber si lo va a utilizar gente buena o gente mala. Nunca se sabe. Esto me genera muchas dudas. Y muchas veces me pregunto si debería continuar o si estoy cometiendo un grave error. Y al mismo tiempo, me digo que estoy intentando transmitir un mensaje que tiene buenas intenciones. Es muy raro. Ha cambiado mi vida muchísimo en estos 2 años y medio. No sé por qué tenemos la necesidad de crear una entidad que se parezca a nosotros lo más posible. ¿Somos capaces de hacerlo? Tanto si soy yo u otra persona, lo vamos a seguir intentando. Sí, seguro.
El verdadero objetivo de la humanidad es alcanzar la eternidad, sobrevivir, vivir, existir. Es algo intrínseco a nuestro ser, va en nuestros genes. Todos luchamos por ese objetivo y por eso procreamos y hacemos obras de arte con la esperanza de que sobrevivan. Y en realidad eso es el robot. Lo diseñas o construyes, das vida a algo que va a sobrevivir, que va a perpetuar algo, que va a perpetuar tu trabajo, tus ideas. Y mejoradas y corregidas, originarán nuevas investigaciones. Ese es el meollo de la cuestión. Ser mortal es uno de mis mayores remordimientos. Tengo 60 años y no sé lo que va a pasar dentro de 30, 40, 50, 60, 70 o 100 años. Y me encantaría verlo. ¿Cuál es el objetivo del universo? La principal cuestión filosófica es ¿por qué hay algo ahí y no solo vacío? ¿Y ese algo tiene un significado o un propósito concreto? Desde un punto de vista humano, el propósito es preservar la humanidad y asegurarse de que continúa desarrollándose y creciendo. Pero desde un punto de vista más profundo, se sugiere que el propósito general del universo es el desarrollo de la vida. Y si la humanidad es dañina para la vida, entonces la humanidad debe ser erradicada. Asimismo, algunos sostienen que el objetivo es el desarrollo de la humanidad. Y si los mosquitos son dañinos para la humanidad, esa especie debe ser erradicada. Pero si eres un mosquito, no estarás de acuerdo.